Consejo para ti sobre la oración. Lo más recomendable que pueda hacer el Hijo de Dios antes de finalizar su oración o para finalizar su oración es decirle a Dios: Señor, con tus propias palabras, Señor, estos son mis planes, estos son mis anhelos, esto es lo que yo deseo, esto es lo que yo quiero, pero Señor, sobre todo lo que yo anhelo, deseo, quiero, que se haga tu voluntad y no la mía. Eso debería de ser, eso es lo que los hijos de Dios deberíamos de decirle a Dios antes de cerrar cada oración. Ahora, tenemos que ser muy claros, muy puntuales y que logremos entender este punto, que si tú le dices a Dios: Señor, hágase tu voluntad, o si tú no le dices a Dios al finalizar tu oración: Señor, hágase tu voluntad, quiere decir que como no le dijiste que se haga su voluntad, entonces no se va a hacer su voluntad y se va a hacer lo que tú le pidas. No. Si le dices a Dios: hágase tu voluntad, o si no le dices, Dios va a hacer su voluntad, porque Dios es soberano, Dios es poderoso, Dios es sobrenatural y Él hace lo que a Él le place. Pero dice su misma palabra, la misma palabra de Dios, Él mismo dice que Él busca orientar sus anhelos, sus decisiones a que sea lo mejor para nosotros. O sea que lo que Dios escoge, la voluntad de Dios, es buena, agradable y perfecta, y siempre la voluntad de Él es mejor para nosotros que lo que nosotros mismos deseamos. Pero entonces, Jorge, si Dios va a hacer lo que quiere y se va a hacer su voluntad, ¿para qué oro? ¿Para qué le pido cosas? Bueno, porque cuando tú oras, logras alinear tus anhelos, tus deseos al plan, propósito de Dios. Tú te alineas a Dios al estar orando, al tener esa plática íntima con el Creador, con nuestro Creador. Pero ahora, cuando nosotros logramos alinear nuestros pensamientos, nuestros anhelos, nuestros deseos a la voluntad de Dios, cuando le decimos: Señor, hágase tu voluntad, y lo hacemos de manera sincera, también, ¿qué crees? Cuando tú logras decirle a Dios: Señor, hágase tu voluntad y no la mía, y lo dices de corazón, lo dices de una manera sincera, ¿qué crees? Nos prepara. Dios, por medio de la oración, nos prepara. Cuando tú te rindes en la oración y le dices: Señor, yo quiero sanidad, yo quiero esto material, yo quiero una pareja, yo quiero que restaures mi matrimonio, yo quiero lo que tú le pidas. Pero si tú le dices: Señor, pero si eso no es para mí, gloria a ti, Señor, que se haga tu voluntad. Cuando tú lo dices de una manera sincera, Dios, por medio de esa misma oración, Dios te está preparando, porque no siempre las cosas van a ser como nosotros las anhelamos, como nosotros se las pedimos. Pero al entrar en esa voluntad, en ese anhelo, en ese deseo de decirle sinceramente a Dios que se haga tu voluntad, te estás preparando, Dios te prepara para que cuando no se hagan las cosas como tú lo estás pidiendo, haya paz. Escucha esto: haya paz en tu corazón, haya paz. Pero cuando tú no le dices a Dios de una manera sincera: hágase tu voluntad, y no se hacen las cosas como tú quieras, tú no quedas a gusto, tú no quedas en paz, no hay esa paz en tu corazón, y por lo tanto te hace renegar, te hace enojarte con Dios, te hace pelearte con Dios, te hace irte de la iglesia, te hace soltar todo y te hace renegar y hacer tu berrinche porque no se hizo lo que tú le pediste. Pero cuando tú le dices a Dios: hágase tu voluntad, te prepara porque no siempre se va a hacer lo que le pidamos a Dios. Pero lo bueno es que lo que hace Dios para nosotros siempre va a ser lo mejor para nosotros. Así que no te preocupes porque no se hagan las cosas como tú las pides, como tú las anhelas, como tú las deseas, porque el camino de Dios, la voluntad de Dios, el plan de Dios es lo mejor para ti, es lo mejor para mí y es lo mejor para todos, ¿qué crees? Los hijos de Dios. Se me olvidaba dos cosas más que no deberías olvidar. Al terminar de orar, tienes que pedirle a Dios que te dé la fe para aceptar y gozarte con su voluntad, aunque no sea lo que le pediste. Y la otra cosa que no debes olvidar es que Dios te ama.